Hola, ponte cómodo y respira hondo. ¿Alguna vez has pensado que los mayores poderes de nuestro mundo no fueron creados por reyes o generales, sino que nacieron de un deseo silencioso y universal? El deseo de un poco más. Esa inquietud, esa chispa de ambición que vive en cada uno de nosotros, fue lo que construyó una máquina invisible, una fuerza que hoy mueve el planeta, dicta el ritmo de nuestros días e incluso moldea nuestros sueños. Esta es la historia de esa máquina, una historia sobre cómo el anhelo humano de seguridad y prosperidad nos dio el mundo moderno y lo que nos quitó en el proceso. Si te gustan las reflexiones tranquilas como esta, te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Tus sugerencias nos ayudan a elegir nuestros próximos viajes. Ahora, cierra los ojos y viajemos en el tiempo. Comenzamos nuestra historia en las aguas de Venecia, con el hombre que fue el primer engranaje, el comerciante. Imagina el olor a sal y madera mojada en una noche veneciana, alrededor del año 1400. En un despacho iluminado por velas, un mercader llamado Giovanni no duerme. No sueña con coronas, sino con balances. Sobre su mesa se practica un nuevo tipo de magia, la contabilidad por partida doble. Cada ducado que sale y cada ducado que entra se registra. Un flujo vital que late como el corazón palpitante de su pequeña empresa familiar. Siente la ansiedad de esperar barcos que quizás nunca regresen, cargados de especias de Oriente. La Iglesia condena el cobro de intereses como usura, un pecado. Pero, ¿cómo financiar expediciones tan arriesgadas sin crédito? Él vive en ese dilema, siendo el riesgo, como dice el proverbio, el padre de la ganancia. Giovanni no lo sabe, pero su búsqueda personal de estatus y seguridad está plantando las semillas de un nuevo mundo. La ambición de Giovanni, multiplicada por 1000, desborda las ciudades italianas y contagia a naciones enteras. Portugal y España, con sus audaces barcos, rasgan los mapas conocidos. Los viajes de Colón y Vasco da Gama no buscan solo conocimiento, sino oro, especias y rutas comerciales. Cuando la plata de las minas de Potosí y el oro de los aztecas comienzan a llover sobre Europa, es como una inyección de adrenalina en el corazón de la economía. Se extiende una fiebre de crecimiento e inflación. Navegar se vuelve más preciso que vivir. Pero esa fiebre tiene un costo. La justificación moral de la colonización pesa en la conciencia de algunos, mientras que la tragedia de la destrucción de culturas enteras es la sombra que acompaña a cada galeón cargado de tesoros. El mundo se encogió, pero la competencia entre los reinos europeos por un trozo del nuevo mapa se volvió más feroz y sangrienta. A principios del siglo XVII nace una nueva entidad, una creación casi mítica. En 1602, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, VOC, surge como el primer organismo artificial del mundo de los negocios. Era más poderosa que algunos reinos, capaz de acuñar su propia moneda, librar guerras y negociar tratados. Por primera vez, el riesgo se dividía. Un ciudadano común en Ámsterdam podía comprar una acción, un pequeño pedazo del sueño de riqueza, protegido por la responsabilidad limitada. Pero este nuevo organismo era hambriento e inmortal, sin alma que condenar ni cuerpo que patear. La euforia que generaba era peligrosa. En Holanda, la fiebre especulativa se manifestó en la tulipomanía, cuando el precio de un solo bulbo de tulipán podía superar el de una casa antes de que todo se derrumbara, arruinando familias y enseñando la primera lección
sobre la locura de las multitudes. La máquina naciente necesitaba un combustible y encontró uno terriblemente potente. El azúcar, antes un lujo raro, se convirtió en una obsesión europea. Para satisfacer este deseo, se perfeccionó un sistema brutal: el comercio triangular. Los barcos llevaban baratijas a África, las cambiaban por vidas humanas y transportaban a estos cautivos a través del Atlántico para trabajar hasta la muerte en los campos de caña de azúcar del Caribe y Brasil. El azúcar era el combustible oscuro de la acumulación de capital, un lujo blanco producido por el dolor y la sangre negra. La paradoja era cruel. Naciones que discurrían sobre la razón y la libertad de la Ilustración construían su prosperidad sobre la forma más inhumana de esclavitud. La disonancia cognitiva de un dueño de plantación que se veía como un buen cristiano refleja la contradicción de una era. Como dice un dicho adaptado, para endulzar el té de Europa fue necesario amargar la vida de África. Mientras el cuerpo del esclavo era explotado en las Américas, el alma del europeo era reformateada. La reforma protestante, especialmente el calvinismo, introdujo una nueva y poderosa ansiedad. La doctrina de la predestinación decía que Dios ya había elegido quienes se salvarían. ¿Cómo saber si eras uno de los elegidos? El éxito material, el trabajo duro y la frugalidad pasaron a ser vistos como una señal externa de la gracia divina. La ganancia, antes vista con sospecha, se volvió virtuosa. La ociosidad era ahora la madre de todos los vicios. Esta nueva mentalidad, que Max Weber llamaría la ética protestante y el espíritu del capitalismo, fue el software cultural perfecto para el capitalismo. Programó a las personas para reinvertir sus ganancias, reprimir el placer y encontrar un propósito casi sagrado en la disciplina del trabajo, transformando la búsqueda de riqueza en una vocación divina. Durante siglos, el campesino inglés vivió con un derecho ancestral. Las tierras comunes eran un recurso vital, donde su ganado podía pastar y donde podía recolectar leña. Pero, a partir del siglo XVI, un cambio silencioso y cercado de muros transformó el paisaje. Las leyes de cercamiento, Enclosure Acts, privatizaron estas tierras. Lo que era de todos pasó a ser de pocos. Para el campesino fue como ver el lago donde todos pescaban ser drenado y luego tener que pedir empleo al nuevo dueño del lago seco. Expulsados de sus tierras, millones perdieron su sustento y fueron forzados a un nuevo y aterrador viaje: la migración a las ciudades, en crecimiento. No lo sabían, pero se estaban convirtiendo en la futura mano de obra para las fábricas que pronto surgirían. Un poema popular de la época lamentaba: roban el ganso del pantano común, pero dejan suelto al ganso que lo robó. En medio de esta transformación, un académico distraído en Escocia intentaba descifrar la lógica detrás de todo. Adam Smith, en 1776, publicó La riqueza de las naciones. Observó que no era de la benevolencia del carnicero o del panadero que esperábamos nuestra cena, sino de su propio interés en obtener ganancias. Y, milagrosamente, la búsqueda egoísta de cada individuo de su propio beneficio parecía ser guiada por una mano invisible para promover el bien de todos. Era como un director de orquesta oculto, donde cada músico toca para sí mismo, pero juntos, sin saberlo, crean una sinfonía de prosperidad. Smith, sin embargo, no era un defensor ciego de la codicia. También escribió
sobre la importancia de la empatía y advirtió que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Estaba describiendo la máquina, no celebrando su crueldad. Antes de que las fábricas pudieran erigirse, el campo necesitaba cambiar, y cambió drásticamente. La revolución agrícola del siglo XVIII fue una ola de innovación silenciosa, pero poderosa. Nuevas técnicas, como la rotación de 4 campos de Norfolk, acabaron con la necesidad de dejar la tierra en barbecho. La sembradora mecánica de Jethro Tull plantaba en hileras rectas y eficientes. La cría selectiva producía ganado más grande y productivo. El resultado fue un aumento masivo en la producción de alimentos, realizado con muchos menos trabajadores. Fue como preparar el terreno y abonar el suelo para la semilla de la revolución industrial. Los pequeños agricultores que no podían competir con las nuevas tecnologías fueron a la quiebra, engrosando la fila de los que se mudaban a las ciudades. La tierra ahora producía más comida y también liberaba la mano de obra que alimentaría a las máquinas. La máquina del capitalismo necesita 2 cosas para funcionar: producción y deseo. En el siglo XVIII, el deseo comenzó a fabricarse con la misma intensidad que los tejidos. Nuevos productos, como el té, el café y el azúcar, dejaron de ser lujos de la aristocracia para convertirse en necesidades de la creciente burguesía. La moda se convirtió en una tiranía accesible. Surgieron las primeras grandes tiendas y la publicidad en los periódicos enseñaba a la gente lo que debía desear. La casa se convirtió en un escenario para exhibir el estatus a través de objetos, como un nuevo juego de té de porcelana. La envidia del vecino y la ansiedad por seguir las tendencias se convirtieron en motores económicos. El deseo del consumidor era el viento que hinchaba las velas del barco del capitalismo industrial, dándole la dirección y la fuerza para cruzar el océano de la historia y construir un mundo nuevo, impulsado por la voluntad de poseer. Toda la preparación estaba hecha, el capital estaba acumulado, la mano de obra estaba disponible, el deseo se estaba cultivando. Faltaba solo una fuente de energía que no dependiera del viento, del agua o de los músculos. En 1781, James Watt, en asociación con Matthew Boulton, perfeccionó la máquina de vapor, haciéndola eficiente y, crucialmente, capaz de generar movimiento rotativo. Ahora podía conectarse a cualquier tipo de telar o martillo. La energía, finalmente, se liberó de la geografía. Boulton sabía exactamente lo que habían creado, diciéndole a un cliente: «Vendo aquí, señor, lo que todo el mundo desea tener: poder». El sonido sibilante y poderoso de esa máquina fue el primer latido mecánico del mundo industrial. Un corazón artificial que permitiría a la máquina del capitalismo crecer a un tamaño y a una velocidad nunca antes imaginados, y que cambiaría para siempre el sonido del mundo. El corazón de vapor necesitaba un cuerpo, y lo encontró en los enormes edificios de ladrillos de las primeras hilanderías. En lugares como Cromford Mill de Richard Arkwright, la producción finalmente abandonó los hogares de los artesanos y se concentró. El ruido ensordecedor de los telares mecánicos, funcionando al unísono, se convirtió en la banda sonora de la nueva era. La fábrica era como una colmena mecánica, donde los trabajadores eran las abejas, sirviendo no a una reina, sino al ritmo constante e impersonal de la máquina maestra. El artesano, que antes era dueño de su tiempo y de su oficio, perdió su autonomía.
se convirtió en un mero supervisor, un apéndice de la máquina. Para el campesino recién llegado a la ciudad, entrar en este lugar de movimiento incesante y ruido infernal era como entrar en un mundo sobrenatural, un mundo de orden y regularidad maravillosos para algunos y de alienación para muchos. Dentro de la colmena mecánica, el tiempo cambió de naturaleza. Dejó de ser guiado por el sol y las estaciones para ser dictado por el tic-tac del reloj. El silbato de la fábrica reemplazó a la campana de la iglesia como el llamado que gobernaba la vida. El tiempo ya no se pasaba, ahora se gastaba. Y gastarlo mal era un pecado económico, castigado con multas por retrasos, conversaciones o errores. La frase "el tiempo es oro" se convirtió en la ley suprema. La vida humana, con sus ritmos naturales de cansancio y energía, fue forzada a someterse a la exigencia mecánica y constante de la máquina. El reloj se convirtió en el nuevo capataz invisible, un supervisor silencioso e implacable que nadie podía desobedecer. El ocio y el descanso se comprimieron en los pequeños espacios que el trabajo permitía, y la simple alegría de escuchar el silbato final era la única liberación diaria. En los engranajes más estrechos de la nueva máquina se colocaron las piezas más baratas y reemplazables, los niños. El trabajo infantil se volvió sistemático. Los dedos pequeños y ágiles eran perfectos para reparar hilos rotos en los telares. Los cuerpos pequeños eran ideales para arrastrarse por túneles estrechos en las minas de carbón o para limpiar las chimeneas hollyentas de las casas ricas. Las parroquias vendían huérfanos como aprendices a las fábricas, una forma de esclavitud encubierta. La infancia fue robada en jornadas de 12 a 16 horas. La tos crónica de un niño desollinador y el miedo de un niño siendo bajado a un pozo oscuro eran el costo oculto de los tejidos baratos y el carbón abundante. Eran las piezas de repuesto más baratas de la gran máquina industrial, fácilmente desechadas cuando se rompían. Como escribió un trabajador de la época en un poema, "Mi vida es la tumba de mi infancia". La máquina necesitaba ser alimentada y las personas que la operaban necesitaban vivir en algún lugar. Ciudades como Manchester explotaron en tamaño, creciendo de forma caótica y febril. Los barrios obreros surgieron de la noche a la mañana, sin saneamiento ni agua potable, con las aguas residuales corriendo a cielo abierto. El humo de las chimeneas lo cubría todo con una capa de hollín, creando las ciudades negras. La ciudad industrial era como un organismo enfermo, creciendo demasiado rápido, con pulmones llenos de humo y arterias obstruidas. Generaba una riqueza inmensa, como una fiebre, pero también generaba enfermedades como el cólera y el tifus. Como observó el visitante francés Alexis de Tocqueville sobre Manchester, había un contraste brutal. De esta inmunda cloaca fluye oro puro. La oportunidad y la desesperación vivían lado a lado, separadas por unas pocas calles. No todos aceptaron pasivamente el nuevo orden. Entre 1811 y 1816 estalló un movimiento de rebelión. Los luditas, artesanos textiles cualificados, veían las nuevas máquinas no como progreso, sino como un arma para destruir su oficio y sus salarios. Bajo el nombre de un mítico General Lud, actuaban de noche, destruyendo los telares que los reemplazaban. La reacción del gobierno fue feroz, convirtiendo la destrucción de máquinas en un crimen capital. Su lucha no era contra la tecnología, sino contra la forma en que se usaba para devaluar la dignidad humana. Eran como médicos
tratando de detener una hemorragia, atacando el síntoma, la máquina, porque no podían alcanzar la causa de la enfermedad. El nuevo sistema económico que los volvía obsoletos. El poeta Lord Byron, en un raro discurso de defensa en el Parlamento, declaró que la máquina no debía triunfar sobre el hombre. Mientras los luditas destruían máquinas, los economistas en sus despachos intentaban descifrar las leyes que gobernaban el nuevo mundo. David Ricardo formuló una de las más sombrías, la ley de hierro de los salarios. Postulaba que los salarios siempre tenderían a caer al nivel mínimo de subsistencia. ¿Por qué? Porque si los salarios subían, los trabajadores tendrían más hijos, lo que aumentaría la oferta de mano de obra en el futuro, haciendo que los salarios volvieran a caer. Era una conclusión desoladora. La pobreza no era un accidente, sino una ley natural, casi como la gravedad. Esta teoría funcionó como una ley de gravedad económica, arrastrando constantemente las esperanzas de los trabajadores de vuelta al suelo de la mera supervivencia. Para los dueños de las fábricas, era una justificación cómoda para los bajos salarios. Para los trabajadores, era una sentencia de cadena perpetua. Entre los trabajadores de los suburbios y la antigua aristocracia se consolidó una nueva clase social, la burguesía, dueños de fábricas, banqueros, ingenieros y gerentes que se convirtieron en los ingenieros y operadores de la máquina capitalista. Sus valores eran el trabajo duro, el ahorro, la respetabilidad y la sobriedad. El hogar se convirtió en un santuario privado, un refugio del caos industrial administrado por la esposa. Despreciaban la supuesta pereza de los pobres y la ostentación ociosa de la aristocracia. El orgullo de un pequeño empresario que, por esfuerzo propio, compraba una casa en los suburbios y contrataba a una sirvienta era inmenso. Sin embargo, esta búsqueda de respetabilidad venía con una ansiedad constante por mantener las apariencias y una rigidez moral que, a menudo, reprimía las emociones. Ayudarse a uno mismo, como decía el popular libro Self-Help, era el camino para que el cielo te ayudara. El cuerpo industrial crecía y necesitaba un sistema circulatorio para transportar sus materias primas y productos terminados. Los ferrocarriles fueron las arterias de hierro que conectaron todo el sistema. A partir de 1825, una fiebre del ferrocarril cubrió Europa y América con una red de vías de acero. El tiempo y el espacio fueron aniquilados. Viajes que llevaban días se redujeron a horas. Los mercados locales se convirtieron en mercados nacionales. El transporte rápido de carbón alimentaba las fábricas, que a su vez producían el hierro para más ferrocarriles. Fue un ciclo de crecimiento explosivo, impulsado por la especulación financiera y el trabajo brutal de los obreros que construyeron las líneas con picos y dinamita. Para el pasajero, la experiencia de ver el paisaje deshacerse por la ventana de un tren era la pura sensación de la velocidad y el poder de la nueva era. Incluso en el apogeo del optimismo industrial, una sombra de duda se cernía. Era el fantasma de Thomas Malthus. En su ensayo de 1798, argumentó que la población siempre crecería más rápido que la producción de alimentos. El hambre, la enfermedad y la guerra no eran fallos del sistema, sino frenos naturales e inevitables para evitar la superpoblación. Sus ideas se usaron para argumentar en contra de la ayuda a los pobres, ya que eso solo los animaría a tener más hijos, empeorando el problema a largo plazo. Era una visión fría y matemática
del sufrimiento humano. No importaba cuán rápido la máquina produjera bienes, la naturaleza humana siempre produciría más bocas hambrientas que alimentar. Para los ricos, era un alivio pensar que la pobreza era una ley de la naturaleza y no una consecuencia de sus acciones. La caridad, bajo esta óptica, era una virtud peligrosa. Reunidos en fábricas ruidosas y en ciudades superpobladas, los trabajadores comenzaron a darse cuenta de que tenían más en común entre sí que con sus patrones. Una identidad colectiva, una conciencia de clase, comenzó a formarse. Eran como innumerables hilos de lana frágiles que, al ser tejidos juntos por la experiencia compartida, crearon una cuerda fuerte. Surgieron las primeras trade unions, los sindicatos, para luchar por mejores salarios y jornadas más cortas. Las huelgas y protestas se volvieron más organizadas. La idea de que la unión hace la fuerza se extendió a través de panfletos y periódicos obreros. El concepto de proletariado, una clase con intereses opuestos a los de la burguesía, se solidificó. La esperanza de construir un mundo más justo para sus hijos dio a estos trabajadores el coraje de unirse y comenzar a tirar de las palancas de la historia en una nueva dirección. En el corazón palpitante del capitalismo, en su exilio en Londres, un hombre dedicaba su vida a entender la máquina para poder destruirla. Karl Marx era como un médico sombrío diagnosticando la enfermedad del sistema. No veía solo los síntomas, como la pobreza, sino que creía haber encontrado el patógeno en el propio ADN del capital, la explotación. Argumentaba que el trabajador creaba todo el valor, pero recibía solo una fracción de él como salario, la llamada plusvalía. El trabajo, que debería ser la expresión de la creatividad humana, se volvía alienante y repetitivo. Con Engels, declaró que un espectro se cernía sobre Europa, el espectro del comunismo. Para él, los filósofos solo habían interpretado el mundo. Lo que importaba ahora era transformarlo. Su análisis, forjado en medio de la pobreza personal y una investigación incansable, se convertiría en una de las fuerzas más poderosas del siglo siguiente. En 1848, el descontento que Marx teorizaba estalló en la vida real. Fue como un incendio forestal que se propagó por Europa, de París a Budapest. Una ola de revoluciones, la primavera de los pueblos, sacudió a las viejas monarquías. Las demandas eran una mezcla de liberalismo, nacionalismo y socialismo. El pueblo levantó barricadas, exigiendo constituciones y derechos. Como dijo el estadista Metternich, cuando Francia estornuda, toda Europa se resfría. Sin embargo, la alianza entre la burguesía liberal y los trabajadores radicales se deshizo rápidamente. Tan pronto como la burguesía consiguió sus reformas, se volvió contra sus antiguos aliados. Las revueltas fueron aplastadas. La primavera fue corta. Pero, aunque fue una tragedia para los revolucionarios, marcó la entrada definitiva de las masas en la política, dejando el suelo fértil para las semillas de futuras revoluciones. Solo 3 años después de las revoluciones, Gran Bretaña ofreció al mundo una visión muy diferente del futuro. La Gran Exposición de 1851 fue una celebración del poderío industrial e imperial. En el corazón de Londres se erigió un gigantesco palacio de cristal, hecho de hierro y vidrio. Era como una catedral del capitalismo, un templo transparente donde se adoraban las nuevas deidades, la máquina, el comercio y el imperio. 6 millones de personas se maravillaron con las últimas invenciones tecnológicas. Los
productos exóticos de las colonias y la promesa de un futuro de paz y prosperidad a través del libre comercio. El evento proyectaba una imagen de armonía y optimismo, eclipsando las brutales condiciones de trabajo que hacían posible toda esa producción y la fuerza militar que mantenía en orden el vasto imperio. La exposición era el escaparate perfecto de la confianza victoriana. Las ideas de Charles Darwin sobre la selección natural en el mundo biológico fueron rápida y peligrosamente aplicadas a la sociedad. El llamado darwinismo social transformó la competencia económica en una ley de la naturaleza. La frase «la supervivencia del más apto», acuñada por el filósofo Herbert Spencer, se convirtió en la justificación científica de la desigualdad. Los ricos eran ricos porque eran biológicamente superiores. Los pobres eran pobres por su propia ineptitud. Esta ideología sirvió como una fábula cruel contada para tranquilizar la conciencia de los ricos. Justificaba el imperialismo como la victoria de las razas superiores y se oponía a cualquier ayuda social, que era vista como una interferencia en la selección natural que podría llevar a la degeneración de la raza. La crueldad del mercado ya no era un problema moral, sino una prueba del progreso natural de la humanidad, una idea que Andrew Carnegie resumió: la competencia es una ley de la naturaleza. Para facilitar el comercio en un imperio global, la máquina necesitaba un lenguaje monetario universal y estable. El patrón, oro, proporcionó ese lenguaje. Las principales monedas del mundo se volvieron convertibles a una cantidad fija de oro, con Londres como centro financiero del sistema. Esto creó una estabilidad sin precedentes, facilitando el comercio y la inversión. El oro, como dijo un economista de la época, era el sol alrededor del cual gira el planeta del comercio. Pero esta estabilidad tenía un precio. El sistema funcionaba como riendas doradas en la economía global. Daba dirección y control, pero era inflexible. En tiempos de crisis, un gobierno no podía simplemente estimular la economía. Se veía forzado a políticas de austeridad para proteger el valor de su moneda, a menudo a costa del empleo y el bienestar de su población. La disciplina del oro era implacable. La escala de los negocios crecía exponencialmente y con ella cambiaba la forma misma de la corporación. Se convertía en una pirámide sin faraón, una vasta estructura gobernada no por un dueño, sino por un conjunto de reglas y por una nueva clase de gerentes profesionales. La propiedad se pulverizó entre miles de accionistas anónimos y el control pasó a estos hombres de cuello blanco. La administración se convirtió en una ciencia. Frederick Taylor y su administración científica buscaron optimizar cada movimiento del trabajador, eliminando cualquier necesidad de pensamiento o autonomía. Como él mismo dijo, en el pasado, el hombre estaba en primer lugar. En el futuro, el sistema debe estar en primer lugar. La corporación se convirtió en una persona artificial ante la ley, con derechos, pero sin una conciencia moral que la guiara, haciendo que la responsabilidad por decisiones poco éticas fuera algo diluido e impersonal. En la Gilded Age estadounidense, la Edad Dorada, hombres como Rockefeller, Carnegie y J.P. Morgan acumularon fortunas que harían que los reyes del pasado parecieran pobres. Eran los varones ladrones o los capitanes de la industria, dependiendo del punto de vista. Usaron tácticas implacables para crear monopolios, aplastando a la competencia y explotando a los trabajadores.
Rockefeller decía que el crecimiento de sus negocios era simplemente la supervivencia del más apto. Eran como jardineros brutales que arrancaban las malas hierbas con violencia para cultivar un árbol magnífico que, según ellos, daría frutos para todos. La paradoja es que muchos de ellos, en la vejez, se convirtieron en filántropos espectaculares. Carnegie, quien declaró que el hombre que muere rico, muere deshonrado, donó su fortuna para construir bibliotecas y universidades, planteando la pregunta de si la riqueza obtenida por medios inmorales podría redimirse con fines virtuosos. El apetito de la máquina industrial por materias primas y nuevos mercados era insaciable. África, con su vasta riqueza, se convirtió en el objetivo. En la Conferencia de Berlín, en 1884, las potencias europeas se reunieron para repartirse el continente. Fue como un banquete voraz, donde las naciones, con un mapa como mantel, usaron reglas y cuchillos para dividir reinos y pueblos, ignorando por completo las fronteras étnicas y culturales existentes. La colonización se justificó con la carga del hombre blanco, la supuesta misión de civilizar a los pueblos africanos, a quienes Rudyard Kipling llamó mitad demonio y mitad niño. La búsqueda de caucho en el Congo, diamantes en Sudáfrica y cobre en Zambia condujo a una explotación brutal, una contradicción flagrante con los valores de libertad y progreso que Europa afirmaba defender en casa. Tras décadas de lucha del movimiento obrero, que marchaba bajo el lema 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para lo que queramos, una nueva y revolucionaria invención social comenzó a consolidarse: el fin de semana. El sábado por la tarde y luego el sábado completo se convirtió en tiempo libre. Fue como la conquista de una pequeña isla de tiempo en el vasto océano del trabajo industrial, un espacio para respirar, para el ocio y para la familia. Surgieron nuevas industrias de entretenimiento masivo para llenar ese tiempo: el fútbol profesional, los parques de atracciones, el cine. Industriales más astutos, como Henry Ford, se dieron cuenta de que los trabajadores con más tiempo libre y dinero en el bolsillo no solo eran más productivos, sino que también se convertían en mejores consumidores. El ocio, antes un derecho a conquistar, comenzaba a ser visto como una parte funcional de la propia máquina de consumo. A finales del siglo XIX, la máquina capitalista pasó por una actualización masiva. Una nueva ola de innovaciones, centrada en el acero, la electricidad y los productos químicos, cambió el mundo de nuevo. El acero barato permitió la construcción de rascacielos y puentes gigantescos. La electricidad comenzó a iluminar las ciudades y a alimentar motores más limpios y eficientes que el vapor. Alemania y Estados Unidos superaron a Gran Bretaña como líderes industriales. El teléfono, el automóvil y el fonógrafo eran las maravillas de la época. El genio de la era era Thomas Edison, quien personificó su espíritu con la frase: el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. La escala de la industria se volvió colosal, aumentando el poder de las corporaciones y la rivalidad económica y militar entre las naciones, que ahora corrían peligrosamente hacia la gran catástrofe de 1914. En 1913, la máquina alcanzó un nuevo nivel de eficiencia implacable. Henry Ford implementó la cadena de montaje móvil. El trabajo se descompuso en sus tareas más simples y repetitivas. Era como un río de acero que fluía incesantemente por la fábrica.
donde cada trabajador era una piedra en la orilla, realizando su pequeña e idéntica función en el chasis que pasaba. El tiempo de montaje de un coche se desplomó de 12 horas a 93 minutos. El costo del modelo T cayó tanto que se volvió accesible para la clase media. Nació la producción en masa, pero a un costo humano. Como supuestamente lamentó Ford, ¿por qué cada vez que pido un par de manos vienen con un cerebro adjunto? El trabajador ya no necesitaba su oficio ni su pensamiento, solo su resistencia para seguir el ritmo dictado por la cinta transportadora. El trabajo en la cadena de montaje de Ford era tan alienante que la rotación de trabajadores era altísima. En 1914, Ford tomó una decisión que conmocionó al mundo industrial, más que duplicó el salario de sus obreros a $5 al día. No fue un acto de pura bondad, fue un golpe de genio capitalista. El alto salario estabilizó su fuerza laboral, atrajo a los mejores mecánicos y, crucialmente, convirtió a sus propios empleados en consumidores de sus coches. Ford inventó la segunda mitad del círculo. La producción en masa necesitaba el consumo en masa. Cerró el ciclo. Sin embargo, el alto salario venía con condiciones. El Departamento Sociológico de Ford investigaba la vida privada de los trabajadores para asegurarse de que llevaran una vida sobria y moral, digna de su paga. El control de la empresa ahora se extendía más allá de las puertas de la fábrica. En 1914, la rivalidad entre las potencias industriales estalló en la Primera Guerra Mundial, la primera guerra totalmente industrial. La victoria dependía menos del coraje que de la capacidad productiva. Las naciones se convirtieron en vastas fábricas de guerra y el conflicto se convirtió en una cadena de montaje de la muerte. Hombres y materiales entraban por un lado y salían por el otro como destrucción y estadísticas de bajas. Las mismas fábricas que producían coches ahora producían tanques y ametralladoras. La guerra, como dijo el crítico Randolph Bourne, se convirtió en la salud del Estado. Los gobiernos asumieron el control de la economía y las empresas de armamento se beneficiaron inmensamente. En las fábricas, las mujeres entraron en masa a la fuerza laboral para reemplazar a los hombres en el frente, operando las máquinas que producían las balas y los proyectiles que resonaban en las trincheras de Francia. En medio de la carnicería de la guerra, un evento sacudió al mundo. La revolución bolchevique de 1917 en Rusia fue el primer intento de detener la máquina capitalista y construir algo totalmente diferente. Liderados por Lenin, los bolcheviques tomaron el poder con promesas de paz, pan y tierra. Bancos, industrias y tierras fueron nacionalizados. Por primera vez, un país gigantesco intentaba conscientemente salir del sistema global. Fue como un tren que deliberadamente descarrila de las vías de la historia capitalista, tratando de construir una nueva línea en una dirección completamente diferente en medio de un terreno salvaje. La esperanza de una sociedad sin clases y sin explotación inspiró a millones en todo el mundo, pero la realidad fue una brutal guerra civil, hambruna y la creación de un Estado autoritario, estableciendo un polo de poder que desafiaría al capitalismo durante 70 años. Mientras la Unión Soviética se cerraba, Estados Unidos explotaba en una década de prosperidad y exceso. Eran los felices años 20, la era del jazz. La producción en masa se extendió a radios, refrigeradores y sobre todo automóviles, que transformaron el paisaje y crearon los suburbios.
La cultura de masas floreció con Hollywood y las flappers. La especulación en la bolsa de valores se convirtió en un pasatiempo nacional. La sensación era que el futuro sería de una prosperidad ilimitada. Fue como una fiesta ruidosa y glamorosa en un edificio cuyos cimientos se estaban agrietando, pero nadie quería dejar de bailar para revisar la estructura. Como el escritor F. Scott Fitzgerald capturó en El Gran Gatsby, era un sueño hermoso y frágil, una euforia impulsada por el crédito y el optimismo, peligrosamente desconectada de la realidad. Para mantener la fiesta de los años 20 en marcha, la gente necesitaba seguir comprando. La publicidad evolucionó de simplemente informar sobre productos a crear deseos profundos y emocionales. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, aplicó el psicoanálisis para manipular el subconsciente de las masas. No vendía cigarrillos a las mujeres, vendía antorchas de la libertad. La publicidad comenzó a vender soluciones a ansiedades que ella misma creaba. Fue como un susurro en el oído de la mente del consumidor, murmurando sobre sus miedos y sueños y ofreciendo un producto como la respuesta mágica. El consumo ya no era sobre la necesidad, era sobre la identidad, el estatus y la búsqueda de la felicidad. Comprar el producto correcto era el camino hacia la realización personal, una idea poderosa que se convertiría en el motor cultural del capitalismo en el siglo XX. La prosperidad de los años 20 se construyó sobre una base invisible e inestable: la deuda. El crédito al consumidor y las ventas a plazos se convirtieron en la norma. La gente podía tener la radio o el coche de sus sueños ahora y preocuparse por pagar después. En la bolsa de valores, la práctica de comprar con margen permitía a los pequeños inversores comprar acciones con solo un 10% de entrada, pidiendo prestado el resto. La economía entera se convirtió en un globo inflado con el aire de la deuda. Se hacía cada vez más grande, más bonito y subía más alto, mientras su cáscara se volvía peligrosamente delgada. La adrenalina de ver el valor de sus inversiones, compradas con dinero prestado, duplicarse en el papel, eclipsaba el inmenso riesgo que se estaba acumulando en todo el sistema, desde la casa de la familia media hasta los rascacielos de Wall Street. En octubre de 1929, el globo estalló. El evento fue el sonido agudo de un alfiler perforando la economía de los años 20. En el Jueves Negro, y de forma aún más devastadora, en el Martes Negro, el pánico se apoderó de la Bolsa de Valores de Nueva York. Una ola de ventas desesperadas hizo que los precios de las acciones se desplomaran. Miles de millones de dólares de riqueza que existían solo en el papel se evaporaron en cuestión de horas. La confianza, el pilar invisible del sistema, se desintegró. El sonido del ticker, que antes anunciaba fortunas, se convirtió en un heraldo de la ruina. Multitudes se formaron en silencio fuera de la bolsa, mirando el epicentro de un terremoto financiero que sacudiría al mundo entero. Como describió Winston Churchill, que estaba en Nueva York en ese momento, parecía que el suelo había desaparecido. El crack de la bolsa fue solo el comienzo. La crisis se extendió como una enfermedad, paralizando la economía global. Los bancos quebraron, llevándose los ahorros de toda una vida de millones de personas. Las fábricas cerraron y el desempleo en EE-UU alcanzó la asombrosa cifra del 25%. La gran máquina capitalista de repente se atascó y se detuvo. Todas las piezas estaban allí: las fábricas,
los trabajadores, la comida en los campos. Pero el combustible de la confianza y el consumo había desaparecido. La paradoja era cruel. La comida se pudría porque no había beneficio en cosecharla, mientras la gente pasaba hambre en las ciudades. Las Hoovervilles, barrios de chabolas bautizados con el nombre del presidente, surgieron por todo el país. La imagen de la madre migrante de Dorothea Lange capturó la desesperación de una era en la que el sistema que prometía abundancia solo producía miseria. La ortodoxia económica de la época decía que los mercados se autocorregirían, que había que esperar. Pero el economista británico John Maynard Keynes no estaba de acuerdo. En su obra de 1936 argumentó que esperar era una locura. A largo plazo, dijo, todos estaremos muertos. Keynes ofreció un manual de instrucciones para arrancar la máquina parada. Argumentó que en una depresión el gobierno necesitaba usar su mano visible para intervenir. A través del gasto público, incluso si eso significaba crear un déficit, el gobierno podía cebar la bomba, creando empleos y restaurando la demanda. La dificultad, escribió, no reside en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas. Sus teorías proporcionaron la justificación para programas como el New Deal de Roosevelt y cambiaron la faz del capitalismo durante 40 años. La teoría de Keynes se validó de una manera terrible y espectacular, con la Segunda Guerra Mundial. Para derrotar al fascismo, Estados Unidos se convirtió en el arsenal de la democracia. El gobierno tomó el mando de la economía, gastando a una escala masiva para producir tanques, barcos y aviones. El desempleo de la depresión desapareció de la noche a la mañana. La economía de guerra fue como una transfusión de sangre forzada en la máquina anémica, y la sangre era el dinero del gobierno. Hizo que el corazón de la industria latiera más fuerte que nunca. Las mujeres, simbolizadas por Rosie la remachadora, entraron en la fuerza laboral en cifras récord. La paradoja era flagrante. La economía capitalista, que falló en proveer bienestar en tiempos de paz, se volvió increíblemente eficiente en la producción de herramientas para la destrucción, devolviendo la prosperidad a costa de una carnicería global. Después de la guerra, Europa estaba en ruinas, un terreno fértil para la desesperación y el comunismo. En un acto de notable visión estratégica, EEU lanzó el Plan Marshall, ofreciendo miles de millones de dólares para la reconstrucción. Fue como si un jardinero experimentado cuidara un jardín devastado. No solo replantó las flores de la reconstrucción, sino que abonó el suelo con capital y construyó un invernadero de cooperación entre los países europeos. Fue un acto de generosidad, pero también de interés propio. Como dijo George Marshall, la política estaba dirigida contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Al reconstruir Europa, EEUU contenía la influencia soviética y al mismo tiempo creaba un mercado próspero y estable para sus propios productos, consolidando su posición como líder del mundo capitalista. En 1944, mientras la guerra aún arreciaba, los líderes aliados se reunieron en Bretton Woods para diseñar un nuevo sistema económico global. Atormentados por los fantasmas de la depresión y la guerra, actuaron como arquitectos, diseñando un nuevo edificio sobre las ruinas del antiguo. Crearon una estructura sólida, el Fondo Monetario Internacional, FMI, para garantizar la estabilidad, y el Banco Mundial para financiar la reconstrucción. Y establecieron una base estable,
El dólar estadounidense, vinculado al oro, se convirtió en la moneda del mundo. El objetivo era promover la cooperación y evitar el nacionalismo económico destructivo del pasado. Fue el nacimiento de un capitalismo gestionado, con reglas claras y con Estados Unidos en el centro, un orden que traería una estabilidad y prosperidad sin precedentes durante casi 30 años. En la Europa de la posguerra se consolidó una nueva idea. El Estado debía proteger a sus ciudadanos de la cuna a la tumba. Nacido del deseo de no volver jamás a la miseria de los años 30, se implementó el Estado del Bienestar. Sistemas nacionales de salud, como el NHS británico, educación pública gratuita, seguro de desempleo y pensiones, se convirtieron en la norma. Era como una red de seguridad instalada bajo la cuerda floja del capitalismo. No eliminaba los riesgos, pero garantizaba que una caída por enfermedad, vejez o desempleo ya no fuera una sentencia de miseria absoluta. Financiado con impuestos más altos, el sistema buscaba domesticar la máquina capitalista, mitigando sus peores inseguridades y creando sociedades más cohesionadas y estables. La tranquilidad de saber que un médico estaría disponible independientemente de los ingresos era una nueva y poderosa forma de libertad. Las 3 décadas posteriores a la guerra fueron la Edad de Oro del capitalismo. La máquina finalmente parecía afinada y funcionando perfectamente, con el Fordismo como motor de la producción en masa y el keynesianismo como sistema de combustible para mantener alta la demanda. La economía global funcionaba sin problemas. Fue un período de pleno empleo, salarios en constante crecimiento y desigualdad a la baja. En Francia se le llamó Les 30 Glorieux, los 30 gloriosos. En Alemania, Wirtschaftswunder, milagro económico. Una generación entera creció con la certeza de que tendría una vida materialmente mejor que la de sus padres. Coches, televisores y electrodomésticos, antes lujos, se convirtieron en el estándar de vida. Por primera vez en la historia, parecía que la máquina del capitalismo estaba, de hecho, trabajando para casi todos en los países desarrollados. En 1959, la Guerra Fría tuvo uno de sus enfrentamientos más extraños. En una exposición estadounidense en Moscú, el vicepresidente Nixon y el líder soviético Khrushchev debatieron frente a una cocina modelo. Nixon argumentó que la superioridad del capitalismo estaba allí, en esas lavadoras y exprimidores de jugo disponibles para el ciudadano común. Los electrodomésticos se convirtieron en las nuevas armas de la Guerra Fría, proyectiles de propaganda para demostrar qué sistema ofrecía una vida mejor. La competencia ideológica sobre la propiedad de los medios de producción se transformó en una batalla sobre la abundancia de bienes de consumo. La libertad ya no era solo sobre el derecho a votar, sino también sobre el derecho a elegir entre diferentes marcas de detergente. La cocina suburbana estadounidense se convirtió en un campo de batalla simbólico por la lealtad del mundo. La Edad de Oro creó un nuevo tipo de hombre, el hombre de la organización, el empleado de cuello blanco que cambiaba la creatividad por la seguridad de un empleo de por vida en una gran corporación. Y este hombre necesitaba un lugar donde vivir. Impulsada por hipotecas baratas del gobierno, se produjo una migración masiva a los suburbios. Lugares como Levittown ofrecían casas estandarizadas y asequibles, creando comunidades basadas en la conformidad y el consumismo. Los suburbios eran como versiones a tamaño real de la cadena de montaje,
con casas idénticas y vidas regulares. Pero esta seguridad tenía un costo. La vida era a menudo monótona y la conformidad social sofocante. Además, prácticas discriminatorias excluían sistemáticamente a las familias negras, convirtiendo el sueño suburbano en un privilegio blanco, revelando la fractura en el corazón del sueño americano. En medio de la celebración de la prosperidad, el economista John Kenneth Galbraith ofreció una crítica mordaz. En su libro de 1958, La sociedad opulenta, argumentó que la economía se había obsesionado con producir bienes de consumo cada vez más superfluos, impulsada por una publicidad que creaba las necesidades que buscaba satisfacer. Describió la situación como una de opulencia privada y miseria pública. Familias con coches relucientes conduciendo por autopistas llenas de baches, pasando por escuelas mal financiadas. La sociedad era como un individuo que gasta todo su dinero en ropa de diseño, pero vive en una casa que se cae a pedazos. La apariencia externa era de riqueza, pero la estructura esencial, los bienes públicos, estaba descuidada. Cuestionó si el crecimiento del PIB era el único objetivo válido, un cuestionamiento radical en una era de optimismo materialista. Mientras la Edad de Oro florecía en Occidente, un cambio monumental ocurría en el resto del mundo. Los viejos imperios europeos se desmantelaron y docenas de nuevas naciones en Asia y África obtuvieron su independencia política. Pero la soberanía económica era otra historia. Estas naciones del tercer mundo se encontraron atrapadas en una estructura global donde seguían suministrando materias primas baratas a las industrias de los países ricos. El sistema global era como un juego de cartas amañado. Las nuevas naciones fueron invitadas a la mesa, pero las reglas ya habían sido escritas por los jugadores más ricos, que poseían la mayoría de las cartas. La teoría de la dependencia argumentó que esto era una nueva forma de colonialismo, el neocolonialismo, que mantenía a los países pobres en un estado de subdesarrollo, incluso después de la partida de los administradores coloniales. En 1973, la fiesta de la Edad de Oro terminó abruptamente. La OPEP, en represalia por el apoyo occidental a Israel, impuso un embargo de petróleo, cuadruplicando el precio del barril. Fue como un corte súbito en la principal línea de combustible de la máquina capitalista. El motor, que había funcionado sin problemas durante 30 años, comenzó a ahogarse y a echar humo. Las economías industrializadas, totalmente dependientes de la energía barata, entraron en crisis. Surgió un nuevo monstruo económico, la estanflación, la combinación de estancamiento e inflación, algo que las teorías keynesianas no podían explicar ni resolver. Las largas colas en las gasolineras y el miedo al desempleo regresaron por primera vez en una generación. La creencia en el crecimiento perpetuo y la estabilidad se hizo añicos, y la Edad de Oro llegó a su fin. Durante toda la Edad de Oro, ideas diferentes se cultivaron en silencio en el mundo académico. Economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman argumentaban que la intervención estatal keynesiana era el camino de servidumbre, una amenaza a la libertad. Defendían el libre mercado, la desregulación y el control de la oferta monetaria. Durante décadas fueron voces en el desierto, pero la crisis de estanflación de los años 70 desacreditó el modelo antiguo y creó la oportunidad perfecta para ellos. Sus ideas eran como semillas latentes en un suelo árido. La crisis
fue la lluvia inesperada que permitió que estas semillas germinaran y crecieran rápidamente. Los think tanks comenzaron a promover activamente estas teorías a una nueva generación de políticos, prometiendo una cura radical para la enfermedad económica de la época. La revolución keynesiana estaba a punto de enfrentarse a una poderosa contrarrevolución. La primera prueba a escala real de las nuevas ideas tuvo lugar en un lugar inesperado y bajo circunstancias brutales. Tras el golpe militar de 1973 en Chile, el dictador Augusto Pinochet entregó la economía a un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, los Chicago Boys. Implementaron una terapia de choque, privatizaciones, desregulación radical y recortes drásticos en el gasto social. Chile se convirtió en un laboratorio social brutal. Los Chicago Boys eran los científicos, aplicando su teoría pura en un entorno donde toda oposición humana, sindicatos, protestas, había sido quirúrgicamente eliminada por la dictadura. Se controló la inflación y el modelo fue aclamado como un milagro por sus defensores, pero el costo fue un desempleo masivo, el aumento de la desigualdad y la disociación total entre la proclamada libertad económica y la ausencia de libertad política. En 1939, el laboratorio se trasladó al corazón de una de las democracias más antiguas del mundo. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, llegó al poder en el Reino Unido, decidida a revertir el declive económico británico. Actuó como una cirujana radical operando la economía británica, que veía enferma por el mal del socialismo. El tratamiento fue doloroso. Privatizó gigantes estatales, desde la telefonía hasta el gas. Se enfrentó y derrotó a los poderosos sindicatos, especialmente a los mineros, y desreguló el sector financiero. Su famosa frase era: "No hay alternativa". Creía que amputaciones dolorosas, como el cierre de minas, eran necesarias para salvar al paciente. Sus políticas controlaron la inflación y modernizaron la economía, pero dejaron cicatrices profundas en forma de desindustrialización, desempleo y una sociedad profundamente dividida, donde declaró que no existe tal cosa como la sociedad. Al otro lado del Atlántico, Ronald Reagan lideró una revolución similar en Estados Unidos, pero con un rostro sonriente y optimista. Su Reaganomics se basaba en recortes masivos de impuestos a los ricos y a las corporaciones, la teoría de que los beneficios gotearían hacia el resto de la sociedad, trickle down. Fue como intentar hacer crecer un jardín regando solo los árboles más altos, con la esperanza de que el agua llegara a las plantas más pequeñas. Declaró que el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, y lanzó una amplia desregulación. La desigualdad de ingresos, que había estado disminuyendo desde la guerra, comenzó a aumentar drásticamente. Mientras Wall Street prosperaba en una nueva era de optimismo, la clase trabajadora industrial veía desaparecer sus empleos y la seguridad de la era anterior, en un país donde se restauró el orgullo nacional, pero se debilitó la red de seguridad social. La revolución neoliberal, combinada con nuevas tecnologías como la contenedorización y las telecomunicaciones, dio inicio a una nueva fase de la globalización. Las corporaciones comenzaron a operar a escala planetaria, trasladando sus fábricas a donde la mano de obra era más barata. La producción se convirtió en un gigantesco rompecabezas global. Unas zapatillas podían diseñarse en EU, tener su cuero de Brasil, ser cosidas en Indonesia por una joven trabajadora y venderse en Europa.
Esto trajo precios más bajos para los consumidores de los países ricos, pero a costa de la pérdida de millones de empleos industriales. Para los trabajadores de los países en desarrollo ofrecía una oportunidad, pero a menudo bajo condiciones precarias y salarios bajos. La eficiencia de la máquina capitalista alcanzó un nuevo pico, pero sus operaciones se volvieron más dispersas y difíciles de rastrear. Para los países en desarrollo, los años 80 fueron una década perdida. Después de tomar grandes préstamos en los 70, se vieron afectados por un drástico aumento de las tasas de interés en EE-UU. Sus deudas se volvieron impagables. El FMI y el Banco Mundial intervinieron con rescates, pero con condiciones severas, los programas de ajuste estructural. Estos programas fueron como un remedio amargo prescrito por un médico que se preocupaba más por la salud del hospital, el sistema financiero global, que por la del paciente, el país endeudado. Forzaron a los países a adoptar la receta neoliberal: privatización, austeridad y recortes en salud y educación. Los programas salvaron a los bancos occidentales de la quiebra, pero impusieron años de estancamiento y sufrimiento social a millones de personas en América Latina y África. La desregulación financiera transformó Wall Street en un casino de lujo conectado a la economía real. Surgió una nueva cultura de materialismo y exceso, personificada por el yuppie. La película Wall Street de 1987 capturó el espíritu de la época con el personaje de Gordon Gekko y su famoso lema: la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. La codicia es correcta. La codicia funciona. Nuevas herramientas financieras, como los bonos basura y las adquisiciones apalancadas, permitieron a los corporate raiders comprar empresas solo para desmantelarlas y vender las partes, a menudo destruyendo empleos en nombre del beneficio para los accionistas. La celebración de la codicia individual como un bien social se convirtió en la banda sonora de una década, en la que la línea entre la creación de riqueza y la especulación depredadora se volvió peligrosamente delgada. En 1989, el mundo observó atónito la caída del muro de Berlín. El evento simbolizó el colapso del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Para muchos en Occidente, parecía que la historia había llegado a un final feliz y definitivo. El capitalismo de libre mercado y la democracia liberal parecían ser los únicos sistemas viables. Fue como si los créditos finales rodaran en una película de 70 años llamada La Guerra Fría. El héroe, el capitalismo occidental, había ganado. El politólogo Francis Fukuyama capturó este sentimiento en su famoso ensayo ¿El fin de la historia? Sin embargo, la euforia de la libertad en Europa del Este fue seguida por una transición caótica y dolorosa al capitalismo, marcada por el desempleo, la desigualdad y el ascenso de oligarcas que compraron los activos del Estado a precios irrisorios. Con la victoria en la Guerra Fría, las ideas neoliberales se solidificaron en una receta global conocida como el Consenso de Washington. Era un manual de montaje de muebles de IKEA para la economía de un país, una guía paso a paso, supuestamente universal, que prometía un resultado limpio y funcional. La receta incluía disciplina fiscal, privatización, liberalización del comercio y desregulación, promovido activamente por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de EE-UU. Se convirtió en la ortodoxia global, aplicada desde América Latina hasta la Rusia postsoviética. El lema de Thatcher, no hay alternativa,
dejó de ser la política de un país para convertirse en una premisa global, a menudo impuesta a naciones que sentían que no tenían otra opción que aceptar los términos para acceder al capital internacional. Mientras Occidente celebraba el fin de la historia, China seguía un camino completamente diferente. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el país abrazó el mercado, pero de una manera única. El Partido Comunista mantuvo un férreo control político mientras liberaba las fuerzas económicas. El resultado fue la construcción de una máquina capitalista de alto rendimiento dentro de una jaula autoritaria. China se convirtió en la fábrica del mundo, atrayendo inversión extranjera y sacando a cientos de millones de personas de la pobreza en el proceso de urbanización más rápido de la historia. El lema de la era era enriquecerse es glorioso. El éxito espectacular del modelo chino presentó un desafío fundamental a la creencia occidental de que el capitalismo y la democracia liberal eran inseparables, demostrando que la máquina podía prosperar bajo diferentes amos. La década de 1990 estuvo marcada por una nueva euforia, la revolución digital. La popularización de Internet creó una fiebre del oro digital. Todos corrían hacia el salvaje oeste de la web, invirtiendo miles de millones en empresas .com, que a menudo no tenían beneficios, solo un buen nombre y una promesa. La narrativa era la de una nueva economía, inmune a los ciclos económicos. La frase, "esta vez es diferente", resonaba en todas partes. Pero no lo era. En el año 2000, la burbuja estalló. El índice Nasdaq se desplomó y cientos de empresas que valían miles de millones en papel desaparecieron de la noche a la mañana. Fue un doloroso recordatorio de que la codicia y el efecto rebaño podían inflar burbujas especulativas, incluso en torno a tecnologías genuinamente revolucionarias, demostrando que la psicología humana en el mercado no había cambiado. Mientras la burbuja de Internet se inflaba, un cambio silencioso y monumental ocurría en las reglas del sistema financiero. En 1999 se derogó la ley Glass-Steagall, una salvaguarda creada tras la Gran Depresión para separar los bancos comerciales de los bancos de inversión. Fue como eliminar un cortafuegos de seguridad crucial de un sistema informático. La ley era un muro que protegía el dinero de los ahorradores de la especulación de Wall Street. Su eliminación permitió la creación de gigantescos conglomerados financieros, supermercados financieros que eran más eficientes y competitivos, pero también mucho más arriesgados. El argumento era modernizar el sistema, pero los críticos advirtieron que, al conectar todas las partes del sistema financiero, un problema en un área podría ahora fácilmente infectar y derribar todo el resto. La semilla de la próxima crisis fue plantada. En 1997, el nuevo sistema financiero globalizado y desregulado mostró su inestabilidad. El capital especulativo internacional, el dinero caliente, que había inundado las economías de los tigres asiáticos, huyó tan rápido como llegó. Fue como una marea alta y repentina, que, al bajar, dejó todos los barcos varados y rotos en el lodo. Las monedas de Tailandia, Indonesia y Corea del Sur se colapsaron. El FMI intervino con rescates, pero exigió severas medidas de austeridad que profundizaron la recesión y arrojaron a millones de nuevo a la pobreza. La crisis fue una alerta temprana sobre los peligros de la globalización financiera sin reglas, mostrando cómo el capital global podía pisotear economías enteras en cuestión de semanas y cómo los rescates
a menudo parecían proteger más a los inversores occidentales que a las poblaciones locales. En 1999, la oposición al nuevo orden global estalló en las calles. Decenas de miles de manifestantes de todo el mundo convergieron en Seattle para protestar contra una reunión de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Fue como una alarma de incendios estridente sonando en medio de la fiesta de la globalización. Una coalición inédita de sindicalistas, ecologistas, estudiantes y anarquistas, bajo el lema "Nuestro mundo no está en venta", logró paralizar las reuniones. Protestaban contra el poder de las corporaciones, la destrucción ambiental y la falta de democracia en las instituciones globales. La Batalla de Seattle puso al movimiento antiglobalización en el mapa y forzó a la élite global, atrapada en sus hoteles, a reconocer que muchas personas sentían que la globalización, tal como se estaba llevando a cabo, estaba dejando a la mayoría atrás. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 conmocionaron al mundo y a la economía. Para evitar una profunda recesión causada por el miedo, la Reserva Federal, bajo el mando de Alan Greenspan, tomó una medida drástica. Recortó las tasas de interés a niveles históricamente bajos. La inyección de dinero barato en el sistema fue como un potente analgésico inyectado en la economía herida. Alivió el dolor inmediato y mantuvo la economía en funcionamiento, pero tuvo peligrosos efectos secundarios. Ese dinero barato, en busca de beneficios, comenzaría a fluir hacia un lugar que parecía seguro y rentable, el mercado inmobiliario, mientras la atención del mundo se centraba en la guerra contra el terror. Se estaban creando las condiciones para la mayor burbuja financiera de la historia, nacida del deseo de mantener la calma y el consumo en una era de ansiedad. A finales de 2001, otro evento monumental reconfiguró la economía global. China ingresó en la Organización Mundial del Comercio. Fue como la apertura de una gigantesca presa. Un torrente de productos manufacturados baratos fluyó hacia el mundo, manteniendo la inflación en los países ricos artificialmente baja y cambiando qué y cómo consumimos. En dirección opuesta, un río de dólares fluía de regreso a China. El país acumuló enormes reservas, que fueron reinvertidas en bonos del Tesoro de EEE, UU. Esto creó una extraña simbiosis. China financiaba la deuda estadounidense, lo que ayudaba a mantener bajos los intereses en EEU, permitiendo a los estadounidenses seguir comprando productos chinos a crédito. Esta relación desequilibrada de productor y consumidor se convirtió en el eje central de la economía global a principios del siglo XXI. Los años previos a 2008 fueron un periodo de calma engañosa, que los economistas llamaron la Gran Moderación. La economía parecía increíblemente estable. Las recesiones eran raras y suaves. La inflación estaba bajo control. La creencia era que los bancos centrales, liderados por el maestro Alan Greenspan, finalmente habían aprendido a domar el ciclo económico. Era como un océano que parecía increíblemente tranquilo en la superficie. Los capitanes de los barcos se felicitaban por su hábil navegación, sin darse cuenta de que, en las profundidades, peligrosas corrientes tectónicas se estaban moviendo. Esta sensación de estabilidad llevó a un exceso de confianza y a una toma de riesgos cada vez mayor. El economista Robert Lucas llegó a declarar en 2003 que el problema central de la prevención de depresiones ha sido resuelto. La historia
demostraría que estaba trágicamente equivocado. El dinero barato de la Fed necesitaba ir a algún lado y fue al mercado inmobiliario. Los precios de las casas en EEUU comenzaron a subir exponencialmente. La creencia de que el precio de los inmuebles nunca baja se convirtió en un dogma. Los bancos, ansiosos por obtener ganancias, relajaron todos los estándares de préstamo, ofreciendo hipotecas subprime a personas con mal historial crediticio, a menudo sin verificar ingresos. La burbuja inmobiliaria fue como un festival donde todos estaban invitados a beber del ponche del crédito fácil. La música estaba alta, todos bailaban y se sentían ricos. Una familia de bajos ingresos podía finalmente comprar su propia casa, sin entender las cláusulas que la harían impagable. La casa dejó de ser un hogar para convertirse en un cajero automático y el sueño americano se transformó en un vehículo para la especulación financiera. Wall Street inventó una alquimia sombría para lucrarse con la burbuja. Los banqueros de inversión tomaron miles de hipotecas de plomo, subprime, y a través de complejos hechizos matemáticos las transformaron en oro, bonos con calificación AAA. Estos productos, como los CDO, se vendían a inversores de todo el mundo que confiaban en la calificación de seguridad. El riesgo no desaparecía, solo se troceaba, se reempaquetaba y se ocultaba dentro de estructuras opacas. Para colmo, la aseguradora AIG vendió billones de dólares en seguros contra el impago de estos bonos, sin tener el capital para pagar si algo salía mal. Warren Buffett llamó a estos instrumentos armas financieras de destrucción masiva. Eran una bomba de tiempo, haciendo tic-tac silenciosamente en el corazón del sistema financiero global. En 2006, los precios de las casas dejaron de subir. En 2007, los impagos de las hipotecas subprime se dispararon. Varios fondos de inversión que habían apostado por estos bonos colapsaron. Fueron los pequeños temblores de tierra antes de un gran terremoto. Unos pocos inversores disidentes vieron los temblores y dieron la alarma, apostando contra el mercado. Pero las autoridades, desde Ben Bernanke en la Fed hasta los líderes políticos, insistían en que el problema estaba contenido y que los edificios del sistema financiero eran perfectamente seguros. La mayoría no quería creer que el sistema que los había enriquecido estaba fundamentalmente roto. La falsa sensación de seguridad prevaleció, mientras que, bajo la superficie, la presión se acumulaba para una ruptura cataclísmica que sacudiría al mundo. El 15 de septiembre de 2008, el suelo se abrió. El gobierno de EEUU decidió no rescatar al banco de inversión Lehman Brothers, dejándolo quebrar. Fue como quitar la piedra angular de un arco. Su caída no fue solo la pérdida de una piedra, sino la ruptura de la estructura que sostenía a todas las demás. El pánico se volvió global. Los mercados de crédito, las arterias del sistema financiero, se congelaron. Nadie sabía quién estaba expuesto a las pérdidas de Lehman, así que nadie confiaba en nadie. Más, el dinero dejó de fluir. La imagen de los empleados saliendo de sus oficinas con cajas de cartón se convirtió en el símbolo de una era de arrogancia que llegaba a un final abrupto y aterrador. Como dijo el secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, miramos hacia el abismo. La crisis se había convertido en una catástrofe. Días después de dejar caer a Lehman, los gobiernos se dieron cuenta del error y cambiaron de rumbo. La nueva doctrina era demasiado grande para caer. La gigante
aseguradora AIG fue rescatada, seguida por un paquete de 700.000 millones de dólares para salvar a los bancos más grandes. Fue la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. El dinero de los contribuyentes se usó para salvar a las mismas instituciones cuya imprudencia causó la crisis. Los rescates fueron como bomberos que, tras un incendio, usan toda su agua para salvar la mansión del pirómano, argumentando que, si se derrumbaba, arrastraría al resto del barrio. La ira pública fue inmensa, pero la alternativa, un colapso total del sistema, parecía aún peor. El capitalismo, como dijo un analista, tuvo que ser odiado para ser salvado, pero el sistema que emergió era diferente, ahora sostenido por garantías gubernamentales implícitas. La crisis financiera generó la peor recesión global desde los años 30. En Europa, se transformó en una crisis de deuda soberana. La respuesta política dominante fue la austeridad. Profundos recortes en servicios públicos, salarios y pensiones. La lógica era que, para restaurar la confianza, los gobiernos debían apretarse el cinturón, pero para muchos fue como un médico tratando a un paciente anémico con una sangría. En lugar de nutrir la debilitada economía con estímulos, la política de recortes extrajo aún más sangre, prolongando la recesión y causando un inmenso sufrimiento social. El desempleo juvenil en España y Grecia superó el 50%. La sensación de que una generación entera tendría un futuro más pobre que la de sus padres se extendió y la promesa de prosperidad continua que marcó la posguerra se rompió. La ira contra los rescates bancarios y la creciente desigualdad finalmente estalló en 2011. El movimiento Occupy Wall Street, con su lema "Somos el 99%", capturó un sentimiento global. Fue un grito colectivo de una generación, una negativa a aceptar un sistema que sentían que era fundamentalmente injusto. Campamentos de protesta surgieron en ciudades de todo el mundo, poniendo el tema de la desigualdad en el centro del debate público. El movimiento no tenía un plan político claro y finalmente se disipó, pero su impacto fue duradero. La solidaridad sentida en los campamentos y la idea de que millones de personas no estaban solas en su frustración cambiaron la conversación política para la siguiente década, abriendo camino a nuevos movimientos y políticos que desafiaban el viejo orden. De las cenizas de la crisis financiera surgió un nuevo y poderoso modelo de capitalismo, proveniente de Silicon Valley. Empresas como Google y Facebook ofrecían servicios gratuitos y a cambio recolectaban el rastro de datos que dejábamos atrás. El modelo de negocio es como un espejo de doble cara. Por un lado, vemos un reflejo útil del mundo. Por el otro, invisible para nosotros, las empresas observan y registran cada movimiento. Estos datos, la nueva materia prima, se utilizan para predecir nuestro comportamiento y venderlo a los anunciantes. Como dijo la autora Shoshana Zuboff, el objetivo ahora es automatizarnos. La conveniencia y la conexión llegaron a costa de la privacidad, planteando la pregunta fundamental. En este nuevo capitalismo, si no estás pagando por el producto, quizás tú seas el producto. La era digital no condujo a la descentralización, sino a una concentración de poder sin precedentes. Un puñado de gigantes tecnológicos, Apple, Amazon, Google, Microsoft y Meta, se convirtieron en los nuevos imperios feudales de la era digital. Controlan la infraestructura sobre la que se construyen nuestras vidas en línea. Nosotros, los usuarios,
Somos como siervos que vivimos en sus tierras, las plataformas, usando sus herramientas y pagando nuestro alquiler con la moneda más valiosa de todas, nuestros datos y nuestra atención. El valor de mercado de estas empresas supera el PIB de naciones enteras y su poder para moldear la opinión pública y eliminar la competencia se ha convertido en uno de los problemas políticos más urgentes de nuestro tiempo, haciendo eco de la era de los varones ladrones de un siglo atrás. Y entonces la contradicción final se volvió innegable. La lógica de crecimiento infinito de la máquina capitalista chocó con los límites finitos del planeta. El cambio climático, impulsado por los combustibles fósiles que alimentaron la máquina durante 250 años, se convirtió en una crisis existencial. El sistema se parece a un coche veloz y potente, con el acelerador atascado a fondo, dirigiéndose hacia un muro. Algunos intentan encontrar los frenos, otros intentan rediseñar el motor en pleno movimiento y otros insisten en que el muro es un espejismo. La cuestión de si el capitalismo puede volverse verde o si su necesidad fundamental de crecimiento es incompatible con un futuro sostenible se ha convertido en la pregunta más importante de todas. Como dijo el crítico Fredric Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Hoy vivimos en medio de estas contradicciones. La inteligencia artificial promete un nuevo salto de productividad, pero amenaza millones de empleos. La desigualdad alimenta la inestabilidad política. La rivalidad entre el modelo estadounidense y el chino define la geopolítica. Y en medio de todo esto, la máquina sigue evolucionando, absorbiendo críticas y adaptándose. La humanidad se parece a un soñador que lentamente se da cuenta de que está dentro de un sueño que él mismo creó. Estamos empezando a entender las reglas y la extraña lógica de este mundo. Y ahora nos enfrentamos a la pregunta de si podemos conscientemente cambiar el rumbo del sueño. ¿La tecnología nos liberará para una vida de ocio o profundizará las divisiones? Esa es la incertidumbre con la que vivimos, el punto en el que nuestra historia, por ahora, termina. Y así, nuestro largo viaje por la noche llega a su fin. La máquina capitalista, nacida del simple deseo de más, generó una abundancia material inimaginable y un dinamismo que transforma el mundo cada día. Pero esta creación de Piaocen, riqueza, vino a costa de profundas desigualdades y de una crisis ecológica que amenaza nuestro futuro. Nos dio la libertad de elección en el mercado, pero nos atrapó en vastas estructuras impersonales. Necesita un crecimiento infinito en un planeta finito. Sentimos su lógica en nuestra ansiedad por el futuro, en la precariedad de nuestros empleos, en la forma en que gestionamos nuestras vidas en línea como una marca personal. Volvemos a esa pregunta silenciosa de la noche. ¿Somos los amos de la economía que creamos? ¿O nos hemos convertido en engranajes de su máquina implacable? Quizás la respuesta no sea ni una cosa ni la otra. Quizás seamos los fantasmas en la máquina, sus creadores y sus criaturas, bailando al ritmo que nosotros mismos iniciamos. Y quizás el verdadero descanso no provenga de encontrar una respuesta, sino de acoger la pregunta y de soñar silenciosamente con lo que podríamos juntos construir mañana. Que duermas bien.